Durante las diferentes eras del entretenimiento deportivo, WWE nos ha regalado luchadoras increíblemente talentosas, pero también hemos visto otras que, bueno, digamos que prácticamente solo eran mujeres con cuerpos y rostros espectaculares, capaces de despertar pensamientos pecaminosos en el público macho varón masculino fanático de la WWE. Estas mujeres con belleza y sensualidad fueron las encargadas de atraer a un público más diverso, siendo impulsadas tanto dentro como fuera de la compañía, dándoles campeonatos y apareciendo en portadas de revistas y demás medios de comunicación. Físicamente eran bombas sexys, pero a la hora de luchar dejaban mucho que desear. Así que prepárate, porque en este video veremos a las luchadoras más sexys de WWE, pero que no saben luchar. La carrera de Lana comenzó con fuerza al lado de Rusev, donde su personaje de villana rusa con acento falso la hizo destacar, pero cuando WWE decidió convertirla en luchadora, todo se vino abajo. Tan abajo como cuando Nia Jax estuvo destrozando mesas con ella por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 semanas consecutivas. Ustedes saben que los romances e infidelidades entre luchadores ocurren cuando pasan mucho tiempo juntos preparando sus storylines, pues como Rusev sabía esto y vio que Lana la estaban metiendo en varias historias con luchadores mujeriegos como Dolph Ziggler, el cual tenía una larga lista de luchadoras que les había dicho: te voy a dar duro. Y no solo dicho, lo había hecho. Después de una historia con Lashley, Rusev no aguantó la presión y rompió el kayfabe en redes sociales, publicando su relación con Lana y echando por la borda los planes creativos para Lana, pero asegurando que otro no le pedaleara la bicicleta. Si la belleza ganara campeonatos, Eva Marie sería 16 veces campeona mundial en WWE, pero lamentablemente esta luchadora se movía como un personaje de un mal videojuego antiguo de lucha libre. Movimientos torpes, tiempos mal calculados y una ejecución que ponía en riesgo la seguridad de su oponente. Su arsenal ofensivo era extremadamente limitado, golpes débiles, movimientos básicos y no sabía vender los golpes de sus rivales. Su finisher, el Slice Red, estaba lejos de verse como un remate devastador, particularmente a mí de solo mirar la ejecución que hacía Eva Marie de ese finisher me causaba estrés. Y si su lucha era un desastre, su habilidad en el micrófono no la salvaba. Según fuentes, causaba un ambiente hostil en el vestuario entre las demás luchadoras del roster. La mujer es preciosa, hay que decirlo, pero tenía movimientos robóticos. Rosa Mendes en WWE era como un florero carísimo en una casa lujosa. Se veía espectacular, pero su utilidad era prácticamente nula. Desde su debut dejó claro que su talento no estaba en el ring, sino en verse bien mientras intentaba hacer algo que medio pareciera lucha libre. Sus movimientos eran más predecibles que un JIT de Jey Uso. Sus golpes carecían de potencia y su coordinación, digamos que a veces parecía estar peleando más contra la gravedad que contra un oponente. Su arsenal ofensivo era tan básico que su mayor movida especial era simplemente estar ahí. No ganó títulos, no dejó grandes combates para la historia. Sus mayores logros fueron, haber bailado con Fandango y haber sido acompañante de Primo y Épico Colón. La señorita Dupree está más buena que comer pollo con las manos, eso no hay que dudarlo. Su porte elegante, su actitud de diva de pasarela y su carisma son inigualables, pero cuando suena la campana el glamour se desvanece y nos queda una luchadora que parece haber aprendido movimientos viendo tutoriales de YouTube en velocidad 0.5x. Sus movimientos son más coreográficos que una obra de teatro infantil y sus golpes se perciben como si los diera con miedo a despeinarse. WWE ha sido inteligente al protegerla, metiéndola en segmentos cómicos con Otis, Akira Tozawa, en lugar de ponerla demasiado en el cuadrilátero. Su performance grita modelo convertida en luchadora a la fuerza, y hasta ahora su evolución ha sido más estética que técnica. Eso sí, hay que reconocer que Maxine tiene presencia. No todas las estrellas necesitan ser técnicas de alto nivel para destacar, y ella sabe cómo captar la atención del público. Pero si alguna vez quiere que la tomen en serio en WWE, necesitará más que poses y carisma. Tendrá que demostrar que puede pelear como una profesional y no solo parecerlo. Hasta entonces, Maxine sigue siendo más fashion que fighter.
María Kanellis es la prueba viviente de que en WWE puedes convertirte en una estrella sin saber luchar, siempre y cuando tengas carisma y buena energía. Desde su debut, María era más conocida por su look de diva de los 2000 que por su talento en el ring. Los fanáticos la amaban por su gimmick de chica tonta y extremadamente sexy. Su repertorio de movimientos era limitadísimo y sus intentos de lucha técnica parecían ser una parodia de lucha libre. WWE intentó hacerla una luchadora y darle credibilidad, pero no hubo éxito, ya que el cuadrilátero no era su habilidad natural. Sin embargo, el público la amaba a pesar de ser tan mala. Mejoró muchísimo al salir de WWE, ya que estuvo en otras promociones como TNA y Ring of Honor. María será recordada más por su imagen y buena vibra que por su habilidad dentro del cuadrilátero. Stacy Keibler era un verdadero espectáculo visual, no hay duda. Sus piernas interminables y su carisma natural la convirtieron en una de las divas más queridas de su época, pero si hablamos de habilidad en el ring, bueno, es mejor hablar de otra cosa. WWE intentó venderla como una luchadora en varias ocasiones, pero sus combates eran tan suaves y poco creíbles que la misa de los domingos por televisión tenía más intensidad física. Lo mejor de Stacy eran sus entradas al ring. Podíamos verla 1, 2, 3, las veces que sean sin cansarnos. La empresa nunca la necesitó como una luchadora élite porque su verdadera fuerza estaba en ser una estrella mediática. Eso le sirvió para terminar apareciendo en series de televisión y haber sido una de las novias de George Clooney. Michelle McCool pasó de ser una competidora decente a convertirse en una de las mujeres más odiadas del vestuario, y no por el público, sino por sus propias compañeras. Su habilidad en el ring era bastante decente, pero su ascenso meteórico en WWE coincidió misteriosamente con el inicio de su relación con The Undertaker. Y de repente la rubia alta y atlética pasó de ser una más a la primera campeona unificada de las divas y con un push que no se veía desde los tiempos de Hulk Hogan. Técnicamente Michelle McCool tenía buenas movidas. Su Fate Breaker, una copia del Styles Clash de AJ Styles, era su finisher más destacable. Si algo hemos aprendido con esta lista es que en WWE no siempre se necesita talento para destacar. A veces basta con un rostro bonito, piernas interminables o simplemente estar en el lugar y momento indicado. Desde Stacy Keibler con su entrada hipnotizante hasta Michelle McCool y su pase VIP al estrellato cortesía de The Undertaker, todas estas mujeres lograron ser parte de la historia de la WWE, aunque no precisamente por sus habilidades en el ring. Al final del día no importa si eran más decorativas que letales, si sus golpes parecían caricias o si sus luchas daban más miedo que un botch de Nia Jax. Lo cierto es que dejaron momentos inolvidables, ya sea por sus storylines absurdas, sus derrotas épicas o simplemente por hacer que el público se pregunte ¿cómo rayos llegó a ser luchadora? Pero hey, el WWE es entretenimiento y esas mujeres con todos sus fallos lograron precisamente eso, entretener. Déjame saber en la caja de comentarios cuál de estas luchadoras crees que fue la peor en el ring y cuáles más me faltaron agregar a esta lista. Déjame un buen like y considera suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Nos vemos en el próximo contenido. Dale, ¡vamos allá!